Seguimos entonces, estamos hablando de la celebración de Débora. Recordemos que Débora recuerda la victoria del Señor sobre Sísara y la recuerda con un canto. Habíamos visto los obstáculos que eran grandes antes de la victoria, ¿no? Habíamos hablado de la idolatría, cómo fue una idolatría manifiesta. Habíamos hablado cómo vino el llamamiento de Débora, pero no todos respondieron. Algunas tribus no querían y no participaron en la batalla, ignorando la petición de Débora. Y también hablamos de la fuerza de los cananeos, como era una fuerza grande, ¿no? Pero con todo y eso, Dios a favor de su pueblo da la victoria. Ese es el punto, ¿no? Dios da la victoria. Vamos entonces al versículo, estamos en Jueces capítulo 5, vamos al versículo 20. Dice este cántico de Débora: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Versículo 21. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. ¿Qué quiere decir esto? Que fue Dios quien controló los fenómenos naturales. El río Quizón hizo irreversible a los carros de Javín. Dios obró y controló la misma naturaleza. ¿Para qué? Para que la naturaleza estuviera a favor del pueblo de Israel para la victoria. Entonces, aunque tenían desventaja en fuerza, aunque el mismo pueblo estaba en conflicto y en división, aunque no todos querían pelear, aunque algunos estaban en idolatría, Dios obró. De tal manera que utilizó aún los recursos a su favor. ¿Para qué? Para la victoria. Ese es el obrar de Dios. Y hay celebración de dos mujeres. Una al lado de los hebreos y otra al lado de los enemigos, algo particular a él, ¿no? Jael es bendecida por haber matado a Sísara. La madre de Sísara recibe una maldición en la muerte de su hijo. Miren el versículo 24 al versículo 31. Dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo. Sobre las mujeres bendita seas en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le honrado y orando, y atravesado sus sienes. Cayó encorvado, entre sus pies quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asomaba en la ventana, y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda tanto su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de su carro se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no ha hallado botín y lo está repartiendo? Y cada una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordado de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos sus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposa 40 años. Entonces aquí hay una celebración de dos mujeres. Jael es bendecida, agradece,
porque se mató a Sisara, y la madre de Sisara recibe pues la maldición de la muerte de su hijo, ¿no? Entonces hay una frustración, ¿no? Así perezcan tus enemigos. ¿Cuál es el punto? Dios obró. Dios obró a favor del pueblo. Y aquí hay un cántico de una expresión de Débora en agradecimiento. En esa expresión expresa también sus frustraciones, expresa también las tristezas, pero también celebra la victoria que Dios ha dado en medio de esos obstáculos. Narra de forma poética la situación que ella misma o que el pueblo vivió, tanto la situación positiva, la situación que se fue presentando durante el evento y finalmente la victoria, y agradece por la victoria. Ese es Dios. La victoria la da el Señor, pero no quiere decir que va a ser fácil. Ese es el punto. No quiere decir que solamente nos levantamos e encontramos victoria en el diario de nuestras vidas. No quiere decir que es algo que sale de la nada o que son circunstancias que se presentan y ya. No, quiere decir que la victoria es del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos respalda y ayuda en toda circunstancia. Pero van a haber obstáculos, van a haber dificultades, van a haber problemáticas. Eso es así. No hay forma de que no estén. Van a haber eventualidades, van a haber circunstancias. No hay forma de que esas circunstancias no estén. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios quiere. A veces las personas, cuando tienen sus luchas contra el pecado, sus luchas con la depresión, sus luchas con esta vida y las circunstancias, esperan que Dios llegue y les cambie de una manera inmediata y les dé la victoria a su pecado ya, de una manera mágica. Y no funciona así. Dios sí respalda, niños. Obviamente. Dios sí da la victoria. Obviamente, eso es lo que estamos viendo. Pero no es algo mágico que se da simplemente de la nada. No. Entonces, ¿cómo es? Pues Dios da la victoria, pero en medio de circunstancias adversas. El pueblo fue llamado, el pueblo fue convocado, el pueblo tuvo que discutir, el pueblo tuvo que dejar idolatría, el pueblo tuvo que discutir con los que querían, los que no querían, el pueblo entró en lucha, el pueblo se sintió débil, el pueblo tuvo que organizarse, hubo una crisis, hubo circunstancias y finalmente Dios obró en victoria. Pero hubo un proceso y unas circunstancias. Las cosas, niños, no salen simplemente con pensarlas. Las cosas no se dan. Muchas personas se desaniman de Dios, se desaniman de seguir sus caminos porque tienen una concepción tan equivocada de Dios y llegan con esa concepción equivocada porque en algunos casos obviamente se enseña en muchas congregaciones como que tú ganarás el mundo y ya serás el libre, el que no tiene conflictos, el que no tiene problemas económicos, que todo está bien. Pero las personas cuando llegan a su lucha diaria se dan cuenta que no es así, que hay circunstancias. Entonces cuando ven esas circunstancias dicen, ¿para qué sigo estos caminos? Mejor me voy, y se desaniman y no siguen el camino del Señor. ¿Por qué? Porque llegan por promesas que no son ciertas. Aquí vemos de que Débora expresa sus frustraciones. Débora expresa sus circunstancias. Y finalmente celebra la victoria de Dios. Pero sí habían circunstancias, sí habían frustraciones, sí había conflicto. ¿Para qué? Para llegar a la victoria. Dios da la victoria, pero no nos quita las luchas que nosotros tenemos que dar junto con el Señor, pero también luchar. Es decir, no son cosas que se quitan y ya, sino que estamos en esa lucha. Entonces, niños, los procederes de Dios procede
de una forma especial y particular. ¿Trabaja a nuestro favor? Sí, pero nos hace parte en su gracia también. Y tenemos que nosotros batallar junto con Dios, pero juntos batallando. ¿Hay victoria? Sí, pero también hay batalla. Así que jóvenes, no tengan una expectativa que no es cierta. Aquí lo que tratamos de hacer es predicarles el Evangelio del Señor desde la realidad, desde el concepto correcto. No hacerles creer cosas que no son ciertas. Yo he visto muchos jóvenes en todos estos años desanimados por tener, no por Dios, no porque es que Dios es santo y Dios es bueno y Dios es lo correcto. He visto jóvenes desanimados por tener una idea equivocada de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, tienen una idea de Dios que no es correcta y por eso viene el desánimo a sus vidas. Tengamos la idea correcta de Dios para luchar y para esforzarnos, confiados, sabiendo que Dios obrará a nuestro favor y descansamos en eso. Tenemos tanta esperanza en eso, en que la victoria es del Señor y que recibimos esa esperanza en gloria. Confíen. Miren lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Un pueblo rebelde, un pueblo lleno de obstáculos, un pueblo lleno de circunstancias y siempre Dios obrando en victoria. Entonces, tengamos eso presente siempre. Oremos. Padre de los cielos, gracias porque has sido bueno, Señor. Te pido, oh Dios, que nos des de tu gracia y de tu sabiduría. Te pido, Señor, que podamos dar la lucha y ser agradecidos, Señor, en lo que tú obras, entendiendo el camino correcto, entendiendo la forma en que tú obras correctamente, que nos haces partícipes en la lucha. Ayúdanos a vivirla en tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén.